Bienvenidos una vez más al canal, emprendedores. Continuamos con el curso totalmente gratuito de Amazon FBA, el cual va a tener más de 130 vídeos y 100 horas de curso. Y el vídeo que toca hoy es el que responde a la pregunta ¿en qué país debemos de comenzar a vender? Así que sin nada más, intro. Cuando vamos a adentrarnos en el mundo de Amazon, nos daremos cuenta pues, que Amazon está en varios sitios. Está en Estados Unidos, está en Canadá, México, en Europa, en varios países diferentes, en Australia, etcétera, ¿no? Y cada vez, de hecho, va abriendo nuevos mercados. Entonces es muy normal que nos hagamos la pregunta de en qué país comenzar. Y hay que decir que no hay una respuesta correcta, ¿vale? Porque depende la respuesta a cada caso, pero vamos a ver cosas que tenemos que tener en cuenta y que nos van a ayudar a entender dónde podría ser el mejor mercado para nosotros dependiendo de nuestra situación. Lo primero, ¿dónde empezaría? Pues bueno, por donde sea más fácil en tu caso. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué cosas hay que tener en cuenta. Y ojo, no hay que confundir esto con donde sea más lucrativo. Por ejemplo, donde sea más lucrativo, pues es el mercado donde se generan más ventas y donde está más maduro, que eso puede ser, por ejemplo, Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que en tu caso sea la mejor opción. Así que no confundir el mercado más lucrativo con el mejor, ¿vale? El mejor para empezar será ahí donde sea más fácil para nosotros. Entonces, las cosas que tenemos que tener en cuenta para saber dónde sería más fácil para nosotros, pues lo primero serían las restricciones, impuestos y legislación del mercado donde queremos vender. Por ejemplo, ¿qué vamos a vender en Europa? Pues tendremos que tener en cuenta el IVA. Que, por ejemplo, si vendemos, podríamos tener solo un número de IVA de un mercado de Europa, por ejemplo España, y con ese número de IVA ya podríamos vender en toda Europa. O si almacenamos en varios países, pues tendríamos que tener un número de IVA en cada país. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Que vendemos en Estados Unidos, por ejemplo? Pues tendremos que tener en cuenta el sales tax. ¿Que vamos a hacer importaciones? Pues habría que pensar en cómo vamos a hacer esas importaciones. ¿Tenemos un agente aduanero que nos pueda hacer eso? ¿Tenemos los contactos o tenemos los medios para hacer ello? Las declaraciones, es decir, si vamos a vender en un país, tendremos que hacer ahí declaraciones de algún tipo. Pues por ejemplo en Europa como mínimo se van a hacer declaraciones de IVA. En Estados Unidos como mínimo se van a hacer declaraciones de sales tax. Entonces, ¿tenemos un contable que nos pueda hacer estas cosas? ¿Sabemos a dónde ir? Pues eso es lo que hay que tener en cuenta. Después, certificaciones. Cada país tiene su ley y hay que seguir sus certificaciones. Es decir, por ejemplo, en Europa, pues el marcado CE. Si estamos vendiendo cosas de alimentos, pues tendremos que ver qué tipo de certificado necesitamos. Si vendemos cosas como pues, peligrosas o aparatos electrónicos, habrá que saber qué certificaciones necesitamos. Entonces, a la hora de vender en cualquier sitio del mundo, todo esto nos lo tenemos que preguntar. Y obviamente, pues ahí donde si nosotros somos de España, por ejemplo, será más fácil encontrar un contable para nosotros que nos pueda hacer lo del IVA, que nos haga el registro de la empresa, que con ese registro de empresa y número de IVA ya podríamos vender en toda Europa. Será más fácil contactar con especialistas en el mercado de España y que nos digan exactamente qué certificados necesitamos para nuestros productos, etcétera. Entonces, desde luego que todo esto se puede hacer para cualquier mercado, pero lo que te tienes que preguntar es ¿qué tan fácil tengo el poder encontrar, por ejemplo, un contable en Estados Unidos que me solucione todo el tema del sales tax, del tema de declaraciones? Alguien también que me haga las importaciones, alguien que me haga un estudio de certificaciones que necesito para mis mercados. Esas son las preguntas que hay que hacernos para ver dónde pues sería más fácil poder cumplir con todas estas obligaciones que nosotros como vendedores tendríamos. Otra cosa a tener en cuenta, y muy importante obviamente, es la competencia. Por ejemplo, hay más mercados, pero me voy a centrar en Europa y en Estados Unidos. Lo que hay que tener en cuenta en Europa es que Europa es un mercado menos maduro que Estados Unidos, básicamente, pues bueno, porque lleva menos años que Estados Unidos, porque básicamente Amazon se creó en Estados Unidos. Y actualmente, pues es menos maduro y es por consiguiente más fácil encontrar una oportunidad, porque es menos maduro que Estados Unidos, pero sigue creciendo. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar todavía oportunidades
es más fácil. Además, es más fácil también el hecho de encontrar cosas que en Estados Unidos, que están más avanzados, pues empiezan a venderse y que todavía no han llegado a Europa. Y entonces podemos aprovechar esa ventana de oportunidad. Eso es otra ventaja a tener en cuenta. Muy importante también es, Europa no es un país, es un continente que tiene varios países. Y lo bueno es que actualmente hay varios países ya donde Amazon está, pero no todos tienen el mismo grado de madurez. Pues Alemania y Reino Unido, que a Reino Unido lo he metido dentro de Europa, porque Reino Unido es Europa. Lo que pasa es que no es Unión Europea. Pero Reino Unido y Alemania, por ejemplo, pues son los mercados más potentes dentro de Europa. Y luego hay mercados más pequeños, como puede ser España e Italia, que puede ser más fácil competir. Hay mercados completamente nuevos, que son, por ejemplo, Países Bajos, Suecia, Polonia, y siguen abriendo. Entonces, claro, cuando nos encontramos con un mercado que lo acaban de abrir o que tiene solo un año de madurez, es decir, de vida, como por ejemplo estos de aquí, es más fácil competir. Lo primero, igual es tan joven que las ventas son muy pequeñas, pero muy probablemente pues llegarán en algún momento a ser pues lo que son España hoy en día, o lo que es Italia, o lo que es Francia. Entonces es más fácil empezar a posicionarse por aquí que en hacerlo desde luego en Estados Unidos, que es ya, no es jugar en primera, sino es jugar en la Champions. Entonces, claro, como digamos que como novatos, jugar un partido de Champions va a ser mucho más complicado que jugar en segunda o jugar en primera, ¿no? Por ejemplo, para seguir con este ejemplo, Países Bajos, Suecia, Polonia, mercados nuevos como estos, los podríamos denominar como jugar en segunda. Jugar en España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido podrían ser, por ejemplo, jugar en primera. Y estar en Estados Unidos sería directamente la Champions. Luego, como hemos dicho, en Europa hay menos competencia que en Estados Unidos. Y Estados Unidos, por su parte, es un mercado que, como hemos dicho, tiene más competencia, pero es muchísimo más lucrativo que Europa. Pues uno, porque la gente compra más online, es un mercado en el que los consumidores son muchísimo más consumistas que en Europa. Entonces, en cuanto a ventas, sin lugar a duda, Estados Unidos es el más lucrativo. Pero empezar de cero será más complicado que en Europa. Y un comentario es que nosotros podemos empezar en cualquier país. Podemos empezar en España, pero que luego podemos irnos al resto de Europa fácilmente. Y el día de mañana también podremos ir a Estados Unidos, a México, a Canadá, a Australia. Es decir, que siempre tenemos la oportunidad de expansión. Lo importante es empezar donde sea más fácil para nosotros, para empezar a ir rodando, conseguir experiencia, motivación, etc. Y el comentario es que si estáis vendiendo ya ahora mismo en Estados Unidos, desde luego el salto de Estados Unidos a Europa va a ser más fácil que de Europa a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tú en Estados Unidos ya estás asentado, tú estás jugando en Champions. Entonces, si tú ya eres un equipo de Champions, jugar contra un equipo de primera, sin más, a secas, va a ser más fácil que hacerlo al revés. Por eso, si ahora ya estás asentado en Estados Unidos, la conquista de Europa pues va a tener su hándicap, obviamente, pero no va a ser tan complicado como si se trata de hacer al revés. Es decir, que de Europa pasamos a Estados Unidos. Luego, hay que tener también en cuenta nuestro tipo de producto, porque los gustos de los consumidores no son los mismos en todos los mercados. Es decir, puede haber un producto que sea idóneo para México, pero que ese producto no tenga ningún sentido, por ejemplo, en Amazon Japón. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ahí los consumidores tienen otros gustos o viceversa. Entonces, y después, a tener en cuenta que quizás es lo más importante de todo, es mercado local. Y mercado local, con esto me refiero a donde vivimos. Por ejemplo, si vivimos en España, pues nuestro mercado local sería España. Si vivimos en Francia, Francia. Si vivimos en Estados Unidos, Estados Unidos. ¿Que no vivimos en un país donde esté Amazon? Por ejemplo, vivimos en Perú. Bueno, pues yo me adentraría muy posiblemente, por ejemplo, México, que por lo menos hablan también español, es Centroamérica, o si no también Estados Unidos por proximidad.
Es decir, si tú vives en un país en el que está Amazon, sin lugar a duda yo empezaría en ese país. Si vives en España, empezaría en Amazon España. Que vives en Estados Unidos, empezaría en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tú eres nativo de ese país, o bueno, has estado ahí un buen tiempo, conoces por lo tanto ese país, conoces por consiguiente los gustos de los consumidores, conoces el idioma, y todo esto es muy importante. Y también te va a ser muchísimo más fácil enterarte de las restricciones, impuestos, legislación de ese país que tú tienes que cumplir. Si por el contrario te ubicas en un país donde no hay Amazon, pues entonces yo lo haría en el país en el que sea más fácil para ti, teniendo en cuenta tu idioma, teniendo en cuenta los contactos que tienes. Por ejemplo, si tú eres de Perú y te estás planteando, pues por ejemplo, igual vender en España porque se habla español, pero sin embargo tú tienes ya contactos en México, ya tienes ahí, porque tienes algún familiar ahí, sabes por ejemplo, pues de cómo se hace ahí todo el tema del vendedor, de todo el tema de los impuestos. Tienes incluso contactos de contables en México. Bueno, pues yo empezaría realmente en México. ¿Por qué? Porque en tu caso es mucho más fácil porque ya tienes parte de la infraestructura o de los medios para conseguir esa infraestructura de todo lo que conlleva vender, ¿vale? Que es pues cumplir con nuestras obligaciones. Y bueno, espero que te haya servido este vídeo y nada, te recuerdo que este vídeo es parte de un curso completo de Amazon, por lo tanto te recomiendo que veas los otros vídeos que te dejo en esta lista de reproducción completa de Amazon FBA. Y sin nada más, nos vemos en la próxima.